Los mayas, esa civilización que resuena en las brumas de los tiempos, siempre han despertado una fascinación casi hipnótica. Como un enigma de la historia, sus pirámides, alineadas con las estrellas y calendarios más precisos que nuestros propios relojes, nos hacen preguntarnos, ¿de dónde surgió tanta sabiduría? Eran más que constructores, eran guardianes de un misterio que desafía la comprensión moderna. Pero, en medio de la grandeza de sus hazañas, la leyenda de los Kukulkanes se erige como un verdadero enigma de la historia. ¿Quiénes fueron estos seres que llegaron a advertir sobre el fin y luego desaparecieron? Dale a me gusta, suscríbete al canal, solo te llevará un segundo y nos ayudará mucho. Las crónicas mayas dicen que los Kukulkans no eran hombres comunes. Fueron descritos como figuras luminosas, mensajeros de conocimientos superiores, capaces de predecir catástrofes y enseñar conocimientos que ni siquiera los más sabios podían comprender. ¿Eran dioses encarnados? ¿O quizás viajeros de tierras a las que aún no podemos llegar? La curiosidad de la historia nos guía a los relatos de su venida y cómo sus palabras resonaron como truenos, dando forma a rituales y creencias durante generaciones. Sin embargo, su impacto no se limitó a las palabras. Sus profecías sobre el fin del mundo, dichas con una claridad casi aterradora, hicieron que la civilización maya cuestionara su propio lugar en el cosmos. El misterio de la historia adquiere aquí contornos aún más intensos. ¿Por qué tanto énfasis en un final que parecía inevitable? Estas palabras dieron forma a templos, alimentaron temores y, paradójicamente, dejaron un legado de esperanza. Después de todo, ¿quiénes eran estos que sabían lo que se avecinaba? Y así, a medida que continuamos desenredando las huellas dejadas por los Kukulkanes, nos acercamos a algo más grande, no solo la historia de un pueblo, sino un vistazo de cómo lo divino y lo humano se entrelazan de maneras que desafían la lógica. El siguiente paso, comprenda a los propios dioses mayas y cómo allanaron el camino para la llegada de estos misteriosos advertidores. Los dioses mayas eran mucho más que deidades distantes. Eran fuerzas vivas, presentes en cada gota de lluvia, en el brillo de las estrellas y en la germinación del maíz. El panteón maya, complejo y fascinante, diseñó una red de conexiones entre el cielo y la tierra, entre lo humano y lo divino. Dentro de esta red de creencias, el equilibrio era esencial. Complacer a los dioses significaba asegurar cosechas, lluvia y prosperidad. Pero al mismo tiempo existía el temor constante de que el desequilibrio provocara el caos. En medio de todo esto, Kukulkan, la serpiente emplumada, se destacó como vínculo fundamental entre el hombre y el cosmos. Kukulkan no era solo un dios, sino un símbolo de sabiduría y renovación. Representando el ciclo de la vida y la muerte, era visto como el arquitecto del universo, aquel que descendió de las estrellas para guiar a los hombres. La conexión entre Kukulkan y los misteriosos Kukulkanes es un punto que intriga hasta el día de hoy. Después de todo, ¿podrían estos visitantes haber adoptado el nombre del dios para ganarse la confianza de los mayas? ¿O fueron manifestaciones físicas del propio Kukulkan? Esta curiosidad por la historia nos lleva a reflexionar sobre cómo las fronteras entre mito y realidad pueden ser más finas de lo que imaginamos. La búsqueda del equilibrio entre lo divino y lo humano era la esencia del pensamiento maya, y los Kukulkanes parecían saberlo como nadie. Sus enseñanzas, alineadas con los principios religiosos mayas, indicaron una sabiduría que superó generaciones. Si miramos de cerca, todavía hoy estamos tratando de comprender y lograr este mismo equilibrio. ¿Dejaron estos antiguos mensajeros lecciones que apenas estamos empezando a redescubrir? Quizás las respuestas estén escondidas en los mismos dioses que adoraban. Ahora, a medida que profundizamos en la leyenda de los Kukulkanes, surge la pregunta inevitable: ¿quiénes eran, de todos modos? ¿Mensajeros, dioses
o viajeros de tiempos y espacios desconocidos. El siguiente paso nos lleva a descubrir los relatos de su llegada y cómo su presencia dio forma a las tradiciones locales. La llegada de los Kukulcans a territorio maya es un episodio rodeado de misterio. Descritos como seres de luz, altos e imponentes, no parecían simples mortales. Sus ropas, brillantes como el sol, y sus palabras, llenas de conocimientos casi sobrenaturales, dejaron una profunda huella en la historia maya. Para algunos, fueron enviados por los dioses, para otros, viajeros de un lugar más allá de la imaginación humana. Este enigma de la historia, perpetuado en crónicas y tradiciones orales, sigue intrigando a estudiosos y amantes de los misterios antiguos. Las crónicas mayas describen a los Kukulcanes con una fascinación casi reverencial. Sus voces eran como truenos distantes, sus acciones calculadas, como si cada gesto tuviera un propósito mayor. Algunos ancianos creían que estos seres no caminaban, sino que flotaban, como si la propia gravedad no les afectara. Esto nos hace preguntarnos, ¿eran hombres, dioses o algo aún más incomprensible? La curiosidad de la historia nos invita a considerar que quizás la respuesta no esté solo en los registros antiguos, sino también en las leyendas que se han extendido como la pólvora durante generaciones. La presencia de los Kukulcanes no pasó desapercibida. Trajeron consigo tradiciones y rituales que dieron forma a la cultura maya de maneras que aún son visibles hoy, desde construir templos hasta alinearse perfectamente con las estrellas. Sus acciones han dejado un legado que trasciende el tiempo. ¿Fue esta influencia una prueba de su divinidad? ¿O simplemente un reflejo de un conocimiento que los mayas nunca antes habían encontrado? Este enigma de la historia nos obliga a preguntarnos hasta dónde se puede trazar la línea entre lo natural y lo sobrenatural. Y así, mientras los Kukulcanes desaparecían tan misteriosamente como habían llegado, sus palabras siguieron resonando en las mentes y los corazones de los mayas. Palabras que, aparentemente, llevaban consigo una inquietante advertencia sobre un final que parecía inevitable. ¿Pero qué dijeron exactamente? ¿Y por qué sus advertencias sonaron como un trueno en el horizonte de un mundo al borde de la transformación? Las palabras de los Kukulcanes fueron como vientos que soplaron desde otra dimensión, llevando consigo el peso de una oscura advertencia. Hablaron del fin, no solo de una civilización, sino de todo un ciclo de la humanidad. Para los mayas, dueños del tiempo y de las estrellas, estos mensajes eran interpretados con reverencia y asombro. ¿Pero entendieron todo como debían? El misterio de la historia se profundiza aquí, pues hay quienes dicen que el verdadero significado de estas palabras se ha perdido en las brumas de los tiempos. Las profecías, a menudo veladas, mencionaban un alineamiento cósmico y un evento catastrófico que cambiaría todo lo conocido. Algunos creían que los Kukulcans estaban advirtiendo sobre desastres naturales, otros sobre una profunda transformación espiritual. Es fascinante pensar en cómo estas advertencias moldearon la mentalidad maya, influyendo desde sus rituales hasta sus construcciones, que parecían intentar dialogar directamente con el cosmos. ¿Fueron estas profecías un reflejo del miedo a lo desconocido o una verdad absoluta que venía de otra parte? A lo largo de los siglos, las interpretaciones de estas palabras han cambiado tanto como las estrellas en el cielo. Mientras algunos vieron las profecías como un llamado a la preparación, otros las vieron como un recordatorio de la fragilidad humana frente a las fuerzas del universo. Es imposible no pensar en cómo la gente, aún hoy, reacciona ante los mensajes de posibles fines. La curiosidad de la historia nos lleva a preguntarnos, ¿estamos realmente preparados para escuchar y comprender lo que nos dicen sobre nuestro futuro? Quizás los mayas intentaban enseñarnos algo más grande de lo que podemos imaginar, y así quedó el eco de las palabras de los Kukulcans, como una sombra que se cierne en el tiempo.
Pero su impacto no se limitó a sus mensajes. Sus acciones y obras tangibles revelan otra dimensión de su influencia. ¿Qué conocimientos dejaron como legado físico a una civilización tan avanzada? Los Kukulkanes no se limitaron a las palabras. Sus acciones resuenan en la historia maya como testimonio de su vasto conocimiento. Enseñaron a los mayas lecciones que parecían venir de las estrellas, relacionadas con la astronomía, la arquitectura y las matemáticas. Es difícil no maravillarse ante los observatorios construidos bajo su dirección, lugares que hasta el día de hoy desafían la comprensión moderna. Alineados con una precisión casi imposible con las constelaciones, estos monumentos sugieren que estos avisadores sabían algo más allá del alcance humano. ¿Podría ser esto una coincidencia o el reflejo de una inteligencia superior? Las pirámides, erigidas como verdaderos portales entre el cielo y la tierra, también llevan la marca de los Kukulkans. Estas estructuras no eran solo templos religiosos, eran calculadoras cósmicas, diseñadas para capturar la danza del sol y la luna. La precisión matemática que se encuentra en cada ángulo y en cada piedra hace que muchos se pregunten, ¿compartían los Kukulkanes técnicas que aún hoy escapan a nuestro control? La curiosidad de la historia se mezcla aquí con la perplejidad científica, invitándonos a imaginar el alcance de este conocimiento. Y, por supuesto, están los códigos matemáticos que utilizaban los mayas para medir el tiempo y predecir eventos celestes. El sistema numérico, basado en el número 20, era sofisticado hasta el punto de permitir cálculos astronómicos con una precisión aterradora. Hay registros de que los Kukulkanes fueron los encargados de enseñar estos secretos. Podría ser que, al hacer esto, estuvieran tratando de preparar a los mayas para un futuro lejano, o simplemente traduciendo conocimientos que ya existían en otros mundos. Una vez más, el enigma de la historia nos invita a investigar. Estas obras tangibles no solo deleitan, sino también intrigan. Sin embargo, ¿qué motivó realmente a los Kukulkanes a lograr tal hazaña? ¿Fue un intento de conectar a los mayas con un plan mayor, o un mensaje oculto para los que vendrían después? La respuesta puede estar en las estrellas, en la conexión que parecían tener con el cosmos. Los Kukulkanes parecían tener una conexión íntima con el cosmos, como si fueran navegantes de las estrellas. Sus enseñanzas, siempre alineadas con las constelaciones y los ciclos celestes, indicaron una sabiduría que superó los límites del entendimiento humano. ¿Por qué eligieron a los mayas para transmitir tales conocimientos? Hay quienes dicen que su venida estaba predestinada, un acontecimiento cósmico planeado para iluminar a la humanidad. Otros creen que fueron mensajeros de una civilización lejana, que trajeron lecciones que conectaron el cielo y la tierra de maneras que aún tenemos que desentrañar. Esta relación con el cosmos queda patente en las construcciones que inspiraron, perfectamente alineadas con los acontecimientos astronómicos. Las pirámides, por ejemplo, funcionaban como calendarios gigantes, marcando solsticios y equinoccios con una precisión casi imposible para la época. Pero esto plantea otra pregunta. ¿Eran los Kukulkanes simplemente observadores celestes excepcionales? ¿O tenían acceso a conocimientos que los mayas nunca podrían haber adquirido por sí solos? El misterio de la historia aquí se profundiza, invitándonos a imaginar dimensiones más allá de la nuestra. Las leyendas sugieren que los Kukulkans no solo entendían el cosmos, sino que también lo utilizaban como medio de comunicación. Algunos textos antiguos hablan de mensajes ocultos en las estrellas, códigos que podían ser leídos por personas con ojo entrenado. ¿Podría ser este el verdadero motivo de su venida? ¿Abrir los ojos de los mayas a una realidad mayor? Este tipo de conexión trasciende las explicaciones convencionales, alimentando teorías que van desde contactos extraterrestres hasta fenómenos interdimensionales. Y así, mientras exploramos esta conexión cósmica,
nos enfrentamos a una pregunta inquietante. ¿Por qué se fueron tan repentinamente, dejando atrás solo fragmentos de sus mensajes? ¿Qué pudo haber motivado su repentina salida y el silencio que siguió? Quizás las respuestas estén escondidas en las leyendas de su desaparición. La desaparición de los Kukulkanes es uno de los mayores enigmas de la historia maya. Un día estuvieron allí, guiando, enseñando, moldeando el destino de todo un pueblo. En el otro no quedaba ni siquiera rastro físico de su presencia. Para los mayores, regresaron al lugar de donde vinieron, las estrellas. ¿Pero qué motivó su repentina salida? ¿Fueron llamados a regresar por los dioses? ¿O tal vez cumplieron su misión y desaparecieron como ecos en un valle silencioso? El vacío que dejaron fue tan profundo como el impacto de su llegada. Las leyendas hablan de un regreso prometido. Para los mayas, el ciclo del tiempo no tenía fin. Todo estaba conectado y el pasado siempre regresaba renovado. Así, se creía que los Kukulkanes regresarían en un momento de necesidad, tal vez para traer nuevos mensajes o cumplir una profecía que aún estaba incompleta. Esta esperanza, transmitida de generación en generación, mantuvo viva la curiosidad por la historia y transformó a los Kukulkans en figuras casi mesiánicas. ¿Pero sería eso todo? Hay evidencia arqueológica que sugiere que los Kukulkanes no solo desaparecieron, sino que su salida fue meticulosamente planificada. Algunas ruinas mayas contienen enigmáticos símbolos que, según los estudiosos, podrían ser mensajes dejados por ellos, como si hubieran previsto el impacto que causaría su ausencia. Estas marcas sugieren una preparación deliberada, una despedida cuidadosamente diseñada. Pero ¿por qué dejar tantas preguntas sin respuesta? Y así, mientras intentamos comprender las razones detrás de su partida, nos topamos con otro punto intrigante: la relación de los Kukulkans con el calendario maya. Este sistema, tan perfecto en su precisión, lleva consigo signos de su influencia. ¿Qué dejaron registrados los delatores en los ciclos temporales? El calendario maya, con su precisión casi increíble, es un verdadero enigma de la historia. Dividido en intrincados ciclos y conectado con el cosmos, parece llevar las marcas de la influencia de los Kukulkans. Según algunas leyendas, fueron ellos quienes ayudaron a los mayas a comprender los complejos movimientos de las estrellas y transformarlos en un sistema de cómputo del tiempo que supera incluso los métodos modernos. Pero ¿qué motivó tal dedicación del tiempo? Quizás los Kukulkanes intentaban dejarnos un aviso, escondido en los ciclos de este calendario eterno. El vínculo de los Kukulkanes con el calendario de cuenta larga es fascinante. Este sistema no solo registraba días, sino que también predecía eventos astronómicos y transformaciones en la Tierra. El ciclo que culminó en el año 2012, por ejemplo, generó innumerables interpretaciones, desde catástrofes globales hasta profundos cambios espirituales. ¿Podría ser esto un reflejo directo de las profecías de los Kukulkans? ¿O quizás un mensaje cifrado que todavía no entendemos del todo? La curiosidad de la historia nos empuja a mirar los patrones que dejaron atrás. Cada ciclo del calendario maya es un testimonio de la íntima conexión entre los mayas y el cosmos. Los Kukulkanes, con su conocimiento aparentemente infinito, no solo ayudaron a crear este sistema, sino que también lo utilizaron como lenguaje simbólico para comunicar verdades universales. Incluso hoy en día, los estudiosos intentan descifrar los significados ocultos de las inscripciones mayas. ¿Podría el calendario ser una especie de llave para desbloquear misterios más profundos? Si es así, es mucho más que un registro de tiempo. Es un legado vivo. Mientras continuamos explorando los secretos escondidos en las piedras y los números, queda una pregunta: ¿por qué el calendario maya parece tan conectado con los mensajes de los Kukulkans? ¿Sería posible que sus palabras y enseñanzas sigan resonando en los informes orales de los ancianos? Las historias de los Kukulkans
no están solo en las piedras de los templos o en los códices olvidados por el tiempo. Viven en historias orales transmitidas de generación en generación. Los ancianos mayas, guardianes de estos recuerdos, narran con voz firme y mirada lejana cómo llegaron los avisadores, trayendo una sabiduría que parecía venir del mismísimo cielo. Sus informes hablan de seres que caminaron entre los hombres, pero que no eran hombres comunes y corrientes. Cada palabra susurrada en el crepitar de un fuego, cada leyenda contada bajo las estrellas titilantes, mantiene viva esta curiosidad por la historia, como si el pasado insistiera en tocarnos. El miedo y la reverencia de los mayas por lo desconocido tienen sus raíces en estas historias. Los ancianos describen a los Kukulcans como figuras de luz que emergieron en los momentos más oscuros, trayendo respuestas, pero también dudas. Sabían más de lo que podíamos soportar, dice una vieja historia, que menciona lo cuidadosos que eran estos seres para no revelarlo todo de una vez. Este equilibrio entre lo dicho y lo oculto es un detalle que resuena hasta el día de hoy. Los Kukulcanes eligieron sus palabras para preparar a los mayas para un futuro que aún no entendemos. Lo más intrigante, sin embargo, son los relatos contemporáneos. Hay comunidades indígenas que afirman que los Kukulcanes realmente nunca se fueron, sino que permanecen observando, escondidos entre las estrellas o en las sombras de bosques milenarios. Las historias de luces en el cielo, de figuras altas y luminosas vistas en templos olvidados, hacen que el corazón lata más rápido. ¿Será posible que estos avisadores sigan visitando la Tierra, esperando el momento adecuado para reaparecer? El misterio de la historia, aquí, se mezcla con el presente de forma casi palpable. A medida que los informes orales se entrelazan con la imaginación popular, surgen nuevas preguntas. ¿Eran los Kukulcanes viajeros de otro mundo o mensajeros de algo más grande que nuestras mentes pueden entender? Los científicos e investigadores modernos se han dedicado a desentrañar esta enigmática presencia, buscando respuestas entre teorías y evidencias. A medida que la ciencia avanza, el misterio de los Kukulcans continúa desafiando a los investigadores de todo el mundo. Seres interdimensionales, mensajeros extraterrestres o símbolos mal interpretados de una época lejana. Las teorías modernas buscan explicar quiénes eran estos advertidores y qué los hacía tan especiales para los mayas. Algunos científicos sugieren que los Kukulcanes poseían un conocimiento extraordinario de las estrellas, adquirido mediante observaciones avanzadas o tecnologías perdidas. Otros, sin embargo, creen que la respuesta va más allá de lo que la mente humana puede concebir. Entre las hipótesis más controvertidas, destaca la idea de que los Kukulcans eran seres interdimensionales, capaces de moverse entre diferentes realidades. Este concepto, aunque parezca sacado de la ciencia ficción, ha cobrado fuerza entre los teóricos y entusiastas de los misterios antiguos. Los estudios de fenómenos inexplicables, como luces en el cielo y portales dimensionales, reavivan la curiosidad de la historia y sugieren que tal vez los mayas presenciaron algo extraordinario, un contacto con seres que operaban en una frecuencia más allá de nuestra comprensión. También hay investigadores que buscan respuestas en la naturaleza. Algunos creen que eventos astronómicos, como cometas y eclipses, pueden haber inspirado las leyendas de los Kukulcans. La llegada de algo tan espectacular e incomprensible podría haberse interpretado como la visita de seres divinos. Otros ven la profecía de los Kukulcanes como una advertencia, una interpretación simbólica de los ciclos naturales que dan forma a la Tierra, una enseñanza de que todo en la historia es cíclico y que, un día, el mundo volvería a encontrar su fin. Y así, entre teorías científicas y especulaciones conspirativas, el misterio de los Kukulcans permanece. ¿Quiénes eran ellos, de todos modos? La ciencia nos da pistas,
pero las respuestas siempre parecen escaparse de las grietas de la lógica. Quizás sea en comparación con otras civilizaciones donde podamos encontrar nueva luz. ¿Qué relación existe entre los Kukulcans y otros pueblos que también afirmaban haber recibido visitas de seres superiores? El misterio de los Kukulcans no está aislado en el universo de las leyendas mayas. Civilizaciones de todo el mundo cuentan historias sorprendentemente similares, conectando puntos distantes en un rompecabezas de la historia que desafía la razón. En Mesopotamia, por ejemplo, los Anunnaki eran descritos como dioses que descendían del cielo, trayendo sabiduría y dando forma al destino humano. ¿Podrían ser los Kukulcanes una manifestación de esta misma narrativa? ¿O han sido testigos diferentes culturas de algo que trasciende el tiempo y el espacio? En Egipto, las pirámides son guardianas de secretos antiguos, haciéndose eco de la alineación precisa de las construcciones mayas. Es imposible ignorar los paralelos entre estas civilizaciones. Ambos compartían una profunda fascinación por el cosmos, una habilidad casi sobrenatural para manipular la piedra y una búsqueda incesante de conexión con lo divino. ¿Habrían visitado los Kukulcanes a otros pueblos, dejando huellas en pirámides, mitos y calendarios que aún nos intrigan? La curiosidad de la historia apunta a la posibilidad de un origen común, algo que podría estar enterrado en las arenas de Egipto o en los bosques de Centroamérica. Y no podemos olvidar las culturas indígenas de todo el mundo, que también cuentan historias de seres luminosos y maestros de las estrellas. Los aborígenes de Australia, por ejemplo, hablan de los Wanjinas, entidades divinas que enseñaron sobre los ciclos de la naturaleza. En América del Norte, las tribus indígenas informan sobre visitas de figuras celestiales que trajeron conocimientos sobre el universo. Todo esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Fueron los Kukulcans parte de un evento global? ¿Una intervención cósmica que unió culturas lejanas bajo un solo misterio? Y así, mientras intentamos conectar estos puntos, surge otra posibilidad intrigante: la relación de los Kukulcans con la astronomía. ¿Podrían ser navegantes estelares que conectan civilizaciones distantes a través de las estrellas? La conexión entre los Kukulcans y las estrellas es tan evidente como el resplandor de una noche clara. Para los mayas, los cielos no eran solo un reflejo de lo divino, sino un mapa detallado que guiaba la vida terrenal. Los Kukulcans parecían conocer este mapa como nadie. Sus instrucciones llevaron a la creación de observatorios, templos y pirámides que, hasta el día de hoy, dejan a los científicos asombrados por la precisión con la que captan los eventos astronómicos. ¿Eran los Kukulcanes navegantes de las estrellas, utilizando el cosmos como brújula? Este misterio de la historia continúa intrigando e inspirando. Las alineaciones precisas de sus construcciones con eventos celestes, como los equinoccios y solsticios, desafían la explicación convencional. En Chichén Itzá, por ejemplo, la pirámide de Kukulcán proyecta sombras que crean el efecto visual de una serpiente descendiendo las escaleras durante el equinoccio de primavera. Este fenómeno no es fruto del azar. Refleja un conocimiento avanzado de astronomía, algo que los Kukulcanes podrían haber traído consigo. Pero ¿cómo dominaron tanto el movimiento de las estrellas? ¿Y por qué era tan vital este conocimiento? Lo que lo hace aún más fascinante es la relación que los Kukulcans parecían tener con constelaciones específicas, como las Pléyades. Las Pléyades, también veneradas por otras culturas del mundo, ocupan un lugar central en los mitos que hablan del origen y la conexión cósmica. ¿Podría ser esta constelación una especie de punto de partida para los Kukulcanes? ¿O quizás el lugar de donde vinieron? Esta curiosidad de la historia nos lleva a reflexionar sobre la posibilidad de que, en realidad, no fueran simplemente humanos, sino visitantes de un espacio más allá de nuestra comprensión. Mientras miramos al cielo en busca de respuestas, el misterio permanece.
Los Kukulkanes dejaron huellas tangibles, pero también un legado espiritual que inspira a científicos y soñadores. Y al mismo tiempo, nos recuerdan algo profundo. El cosmos es vasto, lleno de secretos que apenas hemos comenzado a explorar. Pero, ¿cuál sería la relación entre esta conexión estelar y las enseñanzas espirituales que dejaron los Kukulkanes? La historia de los Kukulkanes nos lleva a una fascinante intersección entre ciencia y espiritualidad. Para los mayas, los misterios del universo no estaban separados de las creencias espirituales. Al contrario, eran como dos caras de una misma moneda. Los Kukulkanes, con sus enseñanzas que conectaban el cosmos con lo divino, parecían entender esta armonía de una manera que aún se nos escapa. Y hoy, cuando buscamos respuestas en la física cuántica y las filosofías antiguas, comenzamos a darnos cuenta de que tal vez estaban muy por delante de lo que podemos entender. La física moderna, especialmente los estudios sobre partículas y dimensiones, sugiere que pueden existir realidades paralelas. Esta idea, que para muchos parece ciencia ficción, conecta profundamente con las creencias espirituales mayas. ¿Será que los Kukulkanes operaron en diferentes dimensiones, manifestándose en nuestra realidad solo para transmitir sus mensajes? Esta curiosidad por la historia nos hace reflexionar. ¿Qué es la realidad y cómo podemos entenderla en su totalidad? Quizás los Kukulkans eran algo más que simples maestros. Tal vez eran puentes vivos entre mundos. La espiritualidad maya, centrada en la búsqueda del equilibrio entre lo humano y lo divino, tiene eco en las prácticas contemporáneas de meditación y conciencia cósmica. Piénselo. Los mayas usaban ceremonias para conectarse con las fuerzas universales, mientras que hoy buscamos formas de reconectarnos con la naturaleza y el universo a través de prácticas como la atención plena. Los Kukulkans, con sus mensajes, parecían fomentar esta conexión, guiando a los mayas a vivir en armonía con el cosmos. ¿Qué pasaría si sus enseñanzas fueran una pista para los desafíos modernos, como la crisis ambiental o la desconexión humana? Mientras la ciencia intenta descifrar los misterios de las estrellas y la materia, la espiritualidad nos enseña a escuchar los susurros del universo. El legado de los Kukulkanes no es solo físico, sino también una inspiración para convertirse en buscadores, tanto de respuestas concretas como de verdades más profundas. Pero, ¿cómo resuena hoy este legado? ¿Qué permanece vivo en nuestra cultura? El impacto de los Kukulkanes trasciende generaciones y llega a través del tiempo para influir en nuestra cultura actual de maneras inesperadas. Sus historias, llenas de misterio y sabiduría, han inspirado no solo a científicos y arqueólogos, sino también a escritores, cineastas y soñadores. Las películas y los libros que exploran temas de civilizaciones perdidas y contactos extraterrestres tienen sus raíces en las leyendas de los avisadores. La fascinación moderna por estas figuras es una prueba de que el enigma de la historia que representan sigue vivo, alimentando nuestra sed de respuestas sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. La arqueología y la tecnología moderna también desempeñan un papel crucial en la comprensión de este legado. Utilizando herramientas avanzadas como LIDAR, los científicos han descubierto ciudades mayas enteras escondidas bajo los densos bosques de Centroamérica. En estas ciudades, la influencia de los Kukulkanes es evidente en cada templo, cada alineamiento astronómico, cada rastro de conocimiento que parece casi imposible para su época. ¿Estamos apenas empezando a descifrar los secretos que dejaron como pistas para las generaciones futuras? Pero quizás el mayor legado de los Kukulkans sea la lección de que el tiempo es cíclico y que, tal como advirtieron a los mayas, también debemos estar atentos a las señales de nuestros propios tiempos. Sus historias nos recuerdan la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y el cosmos. Piense en nuestra búsqueda actual de sostenibilidad y conexión espiritual.
¿No sería este el mismo equilibrio que los Kukulkans parecían predicar? Esta curiosidad por la historia nos hace darnos cuenta de que aunque el pasado es lejano, sus mensajes son más relevantes que nunca. ¿Por qué seguimos fascinados por los Kukulkans? Quizás porque representan la búsqueda universal de respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Pero todavía quedan preguntas por hacer. ¿Volverán? ¿O el verdadero secreto reside en cómo aplicamos lo que ya ha sido revelado? La reflexión nos lleva a afrontar la eterna advertencia que resuena a través del tiempo. Los Kukulkanes, en todo su enigmático esplendor, dejaron un legado que trasciende las barreras del tiempo. Sus historias no son solo ecos de un pasado lejano, sino también advertencias vivas para quienes se atreven a escuchar. Lo que nos enseñaron sobre los ciclos, el equilibrio y la conexión con el cosmos parece más relevante que nunca en un mundo que lucha constantemente contra el caos. ¿Estamos prestando atención a las señales que dejaron o las estamos ignorando como lo han hecho tantas otras civilizaciones en el pasado? La eterna advertencia de los Kukulkanes no es solo un mensaje de fin, sino de transformación. Así como los mayas enfrentaron el desafío de comprender sus palabras, nosotros también estamos llamados a mirar los misterios que nos rodean. Si el tiempo es cíclico, como afirman tantas tradiciones, entonces quizás lo que nos dejaron sea más que una advertencia. Es una invitación al cambio. Este enigma de la historia nos desafía a pensar: ¿estamos preparados para las respuestas que tanto buscamos? La pregunta que queda en el aire es tan intrigante como la propia leyenda. ¿Volverán? ¿Volverán en algún momento de nuestra historia los Kukulkanes para completar el ciclo que iniciaron? ¿O tal vez su verdadero mensaje se esconde entre líneas de lo que ya sabemos? ¿No es fascinante pensar que, incluso con todo el conocimiento que hemos acumulado, seguimos siendo como niños intentando descifrar el universo? Esta curiosidad de la historia nos mantiene atentos, con los ojos vueltos al cielo y los oídos abiertos al silencio. Y así, la leyenda de los Kukulkanes queda no como una conclusión, sino como un punto de partida para reflexiones más profundas. Después de todo, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Seguiremos mirando al pasado en busca de respuestas o finalmente aplicaremos las lecciones que nos han dejado? Con solo $1 mexicano puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.